Este es el Mecool KD2, el nuevo TV Stick o más bien dongle certificado de la marca, que llega con un hardware completamente renovado y a priori mejores especificaciones que las que ofrecen otros dongles del mercado como el TiVo Stream 4K o el Chromecast con Google TV. Pero ya os adelanto que no es un dispositivo para todo el mundo y en este vídeo os voy a contar por qué. Después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a Danielotech. Bueno, este nuevo dongle de Mecool ofrece varias novedades y sobre todo una característica que prácticamente lo hace único, ya que no solemos ver esta característica en otros dongles del mercado como veremos después. Además estrena el nuevo procesador de Anlogic, en concreto el Anlogic S905Y4, y también estrena sistema operativo, es uno de los primeros dongles que ya vienen con Android TV 11. Pero antes de pasar a ver todo lo que ofrece y pros y contras de este nuevo Mecool KD2, es importante conocer su precio. A través de los enlaces que os dejo en la descripción del vídeo y utilizando el cupón descuento que también os dejo, se puede comprar por unos 55 € al cambio. Comenzando por su mando, tenemos un mando con un nuevo diseño, mismo diseño que ya veíamos en el mando del Mecool KM7, el cual ya revisé en el canal. Es un mando que funciona por Bluetooth y por IR y cuenta con botones de acceso rápido a YouTube, Spotify, Prime Video y Google Play, además de micrófono y botón para el asistente de Google. Un mando que, como veis, cuenta con la nueva distribución de referencia de Google para Android TV. Pasando a ver el Mecool KD2, tenemos, como veis, un dongle bastante grande. Fijaros cómo si lo comparamos con el Chromecast con Google TV hay una diferencia bastante notable de tamaño y grosor, y es que más que un dongle parece un mini TV Box con un conector HDMI 2.1 capaz de ofrecernos calidad 4K a 60 FPS. Y como os decía, tiene una característica que no solemos ver en otros dongles del mercado y que prácticamente lo hacen único por esta función. Y es que además de contar con un puerto micro USB para su alimentación eléctrica, también tenemos un puerto USB tipo A 2.0 para conectarle todo tipo de periféricos o memorias USB para ampliar su almacenamiento o reproducir contenido local. Además es compatible con memorias en formato NTFS, por lo que podremos reproducir archivos de más de 4 GB. Fijaros en este contenido que ocupa más de 20 GB y lo reproduce sin mayor problema. Algo destacable, ya que la mayoría de dongles solo son compatibles con memorias en formato FAT32, con las limitaciones que ello conlleva de archivos inferiores a 4 GB. Algo que me ha gustado mucho es que gracias al procesador tan eficiente que monta, podremos alimentarlo con cualquier puerto USB de nuestro televisor siempre y cuando nos suministre al menos 1 amperio de corriente. Y esto es algo destacable, ya que en otros dongles, como por ejemplo el Chromecast con Google TV, no podíamos hacer esto. En conectividad inalámbrica tenemos Wi-Fi AC con tecnología 2x2 MIMO, que a mí personalmente me ha funcionado sin ningún problema, tiene buen alcance y me ha llegado a alcanzar prácticamente el total de mi velocidad contratada. Y también tenemos Bluetooth 5.0, que me ha funcionado correctamente tanto con un gamepad a la hora de jugar a juegos como con unos auriculares. Pasando a ver su hardware, no está nada mal para tratarse de un dongle, ya que en este tipo de dispositivos solemos encontrar normalmente un hardware bastante inferior del que monta este KD2. Como os decía, cuenta con el SoC Anlogic S905Y4 de 4 núcleos Cortex A35 a un máximo de 2 GHz, al que le acompañan 4 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento. Este procesador es más eficiente a nivel energético que el S905X4, pero también es algo menos potente. Da una puntuación en Antutu 6 de más de 47.000 puntos, posicionándose por encima del Mecool KD1 del año pasado, el TiVo Stream 4K o del recién estrenado Realme Google TV Stick, pero algo por debajo todavía del Chromecast con Google TV. Y parece que este procesador va a ser el estándar en este tipo de dispositivos certificados este año, ya que está bastante bien equilibrado entre rendimiento y eficiencia energética. Y es que aunque existen procesadores de Anlogic más potentes, os puedo asegurar que la experiencia de uso es bastante buena, y en este caso sí he notado una buena optimización en el sistema y nos podemos mover por todos los menús de Android TV con fluidez y sin lag. Además, este hardware nos da para mover juegos más o menos exigentes de forma correcta, ya que monta la misma GPU que otros modelos, la Mali G31 MP2. Por otro lado, su hardware permite la decodificación del nuevo códec AV1 y también es compatible con HDR10 Plus y HLG, pero lo que no tenemos es soporte Dolby Vision, algo que sí tenemos por ejemplo en el Chromecast con Google TV. Su sistema Android TV 11 está certificado por Google mediante el certificado Withvine L1 y contamos con Chromecast integrado para poder enviar contenido desde nuestro dispositivo móvil.
En cuanto a plataformas de vídeo bajo demanda, hay buenas y malas noticias, y empezando por las malas, no contamos con soporte oficial de Netflix. No está certificado por la plataforma y por lo tanto no encontramos la aplicación en el Play Store. No obstante, podremos instalarlo de forma externa mediante APK, pudiendo ver su catálogo a una calidad máxima de SD según mis pruebas. Así que si Netflix en HD o 4K es imprescindible para ti, lamento decirte que este no es tu dispositivo. También he probado con otras plataformas a las que estoy suscrito como HBO Max, Disney Plus, Apple TV Plus o Prime Video, que sí podemos instalar desde el Play Store, y el funcionamiento ha sido perfecto, pudiendo ver todo su contenido a máxima calidad. Además, en Disney Plus no he tenido problemas de sonido como sí ocurría con otros modelos de TV Box y TV Sticks de la marca. Por supuesto, otro tipo de aplicaciones como Kodi o aplicaciones para ver televisión por internet van a funcionar sin el más mínimo problema en este Mecool KD2. En resumidas cuentas, pienso que la principal pega de este dongle es su falta de soporte oficial por parte de Netflix, ya que en el resto de plataformas se desenvuelve bastante bien y además tiene un hardware bastante solvente y equilibrado con muy buena capacidad de RAM y almacenamiento, que está muy por encima de lo que ofrecen otros dongles certificados del mercado. Como veíamos, cuenta con 4 GB de RAM y nada menos que 32 GB de almacenamiento. Además, pese a ser un dongle, tenemos un puerto USB tipo A y esto es algo que también se agradece mucho, ya que es una opción que no tenemos en otros dongles del mercado. Así que mi conclusión es que si para ti Netflix es importante, mejor opta por otra opción, pero si no eres suscriptor de esta plataforma y buscas un dongle con buen hardware y posibilidades, este Mecool KD2 es una opción a tener en cuenta. Hasta aquí mi review del nuevo Mecool KD2, espero que os haya gustado o que por lo menos os haya servido para conocer rápidamente lo que este nuevo dongle puede llegar a ofrecernos. Si es así, me gustaría que me dejarais un buen like y que, por supuesto, si no lo habéis hecho, suscribáis al canal para más vídeos como este, ya que se vienen próximos vídeos con TV Sticks bastante interesantes. Nada más por hoy, yo me despido de todos vosotros, un abrazo y hasta el próximo vídeo.